Aleluya, a su nombre. Gloria a Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Bendito Dios. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Él ha sido quien ha bendecido nuestra vida esta mañana, que nos ha traído hasta aquí. Amado, yo quiero traerle palabras del Señor en esta ocasión. Aleluya. Son las 11:41. Quiero tomarme algunos minutos para darle continuidad a la serie de Apocalipsis que estamos trabajando. Y quiero que la iglesia local se empape, se entere de lo que el Señor está hablando en este maravilloso, extraordinario libro de Apocalipsis, porque allí están contenidas las profecías de los tiempos del fin, que a nosotros nos ha tocado vivir una parte, y quién sabe si nos tocará vivir una más de las que quedan. Amén. Es por eso que yo quiero que usted vaya conmigo inmediatamente al capítulo 10 de Apocalipsis y que esté leyendo conmigo. Atesore esta palabra, grábela en las tablas de su corazón. Bendito Dios. Tome una nota de voz, tome un audio si usted quiere, para que se la repita y usted pueda asimilar el contenido de la revelación que Dios le mostró a Juan el teólogo, en el año 95 del primer siglo de la era cristiana, y que tiene un contenido que abarca incluso nuestros tiempos y más allá de ellos. Así que si usted tiene el capítulo 10 de Apocalipsis, diga amén y leemos juntos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Diga conmigo, un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son una bendición para mi vida. Así que conforme me hablas, yo le hablaré a ellos y memorizaré tu nombre para darle gloria en presencia de ellos y de las generaciones que vivan junto conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis 10 nos toca vivir hoy, nos toca absorber hoy, y quiero predicar bajo el tema: el ángel tiene el librito. Diga conmigo: el ángel tiene el librito. El propósito de mi mensaje es exponer cómo progresa la profecía apocalíptica conforme pasa el tiempo, y ayudarte a comprender el texto profético del libro, que te incentiva a seguir adelante, ya que el tiempo está más cerca que el día en que creímos. El tiempo está
más cerca que el día en que creímos. En la presentación anterior de esta secuencia de mensajes sobre el libro de Apocalipsis, vimos cómo el avance en el cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos es cada vez mayor y más visible. Las consecuencias de cada uno de los sellos desatados del capítulo 6 en adelante, y cómo estas hablan a través de imágenes que aterrorizan a los que aún no afirman su camino y animan a todo aquel que ya tomó su decisión por Cristo y por su iglesia. ¿Habrá alguien aquí que está decidido? ¿Habrá alguien aquí que tomó su decisión? En esta ocasión hay un ángel impresionante con un misterioso libro en su mano y con un aspecto que contiene gran revelación profética respecto a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, cuyos elementos hablan de forma de misterio acerca de cada obra, operación y salvación de Dios y de Cristo en toda la historia del plan de redención divino. ¿Cuántos pertenecen a ese plan? Amén. Todas estas cosas que vas a oír hoy te traerán a memoria las promesas, la misericordia, el amor interminable de Dios y su rescate definitivo. Todos estos que te acabo de mencionar siguen aún disponibles para cada persona, para ti, para mí, como para todo el que aún no se ha inscrito en el libro de la vida y que no ha hecho su decisión, para que la haga. Es por eso que la iglesia está en campaña, es por eso que la iglesia está en la calle. Si hay alguien aquí que ama la salvación por la fe, grite fuerte: yo quiero oírlo. Diga conmigo: yo quiero oírlo. Lo primero que tengo para ti es hablarte acerca del ángel. El ángel volvió con promesas antiguas, pero para un pueblo nuevo. Diga conmigo: promesas antiguas para un pueblo renovado. Fíjate que las palabras que están escritas en este pasaje acerca del libro y su misterioso mensaje no son una cosa nueva que el Señor improvisó en el proceso. Dios reveló verdades que ya había anunciado antes por medio de sus profetas y que con un propósito en mente, bendito propósito, nos las recuerda a nosotros como se las recordó a la iglesia que recién nacía en los primeros 100 años de historia. Allí en este misterioso libro el ángel trajo promesas que eran viejas. Diga conmigo: ¿cuáles son? Lo primero que trajo fue un pacto de preservación. La palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 13 en adelante habla acerca de un acontecimiento que ocurrió en el mundo antiguo, en la edad arcaica, cuando ni siquiera se había escrito nada. Habla de que Dios se le pareció a un hombre llamado Noé y le dijo: construye un arca. Es decir, construye un gigantesco barco en donde quepas tú, tu familia y todo aquel que tú llames, incluyendo toda especie de animal viviente de su tiempo. Un barco extraño, porque era un barco que no tenía características muy similares a las naves modernas. Lo más extraño que tenía este barco era un barco que no tenía timón como tienen las naves desde hace muchos años atrás hasta hoy. Era un barco que más que un barco era un recipiente en donde el hombre se sometería a la voluntad y a la fortuna divina para ir en la dirección en la que Dios decide enviarlo, siempre y cuando creyeran en el mensaje salvador de entrar al arca. Luego que pasaba este terrible hecho del diluvio, que la barca llegó y se asentó, dice la Escritura, que apareció en los cielos una señal impresionante. Debemos recordar que antes del diluvio, conforme lo dice la Escritura, nunca antes había llovido en la forma en como la conocemos, desde arriba hacia abajo. Es decir, precipitación de las aguas que están en los cielos para caer en la tierra. Y usted me dice: pastor, ¿cuáles aguas que están en los cielos? Sí, sobre nuestra cabeza están suspendidas toneladas y toneladas de agua en forma de nubes.
El libro de Génesis nunca es poco ajeno a la realidad que hoy los científicos ven como un gran descubrimiento. Todas esas nubes que tú ves allí que creen que están flotando porque no pesan absolutamente nada, son toneladas capaces de aplastar lo que sea que se le ponga debajo. La única diferencia es que son toneladas de partículas de agua que están flotando a causa de la presión del viento y de la temperatura ascendente de la Tierra. Al ser partículas dispersas, cada partícula en sí misma es bastante liviana con respecto al aire que la empuja, pero todas juntas pesan millones de toneladas. Y es algo que hay en los cielos. Dice la Escritura que un día se abrieron las cataratas de los cielos. Por primera vez en la historia el hombre pudo ver precipitación de agua, ya que en la antigüedad solo un vapor que ascendía desde los subsuelos irrigaba la tierra y los frutos a un efecto invernadero. Era el método ideal de irrigación de Dios, económico en agua, pero a la vez efectivo para la germinación de las semillas y para que no sea destruida la vegetación. Fíjense que las plantas cuando tienen cultivo nuevo le cae muy duro la de barata. Pues Dios tenía un método más eficiente de nosotros: regar las plantas de abajo hacia arriba. Y sucede que cuando ese terrible aguacero se precipitó a la tierra, al las aguas tomar más o menos su nivel, dice la Escritura que apareció una señal. Diga conmigo, ¿cuál fue? Apareció un arco. Dice la Escritura, capítulo 9, versículo 13 de Génesis: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Hubo un pacto allí. Pero lo impresionante es que el libro de Apocalipsis dice que se apareció un ángel fuerte, un ángel, parafraseando, temible, un ángel impresionante que tenía una extraña figura sobre su cabeza. Yo no quisiera ni siquiera verlo pintado, por eso el Señor dice que no te haga imagen de lo que hay en el cielo ni tampoco de lo que hay debajo de la tierra. Porque ya usted se imagina un ser angelical terrible, imponente, pero con un arcoíris en la cabecita. Diga conmigo, Dios trajo a colación un pacto de preservación. Ese arcoíris, que no es más que el reflejo de la decomposición de la luz blanca, cuando usted atomiza el agua, cuando usted agarra un buche de agua y lo sopla de cara al sol, usted va a ver un arcoíris. Si usted quiere acordarse del pacto de Dios todos los días, cuando usted se esté cepillando, salga al sol y atomice el agua con presión de su boca, y usted va a ver un arcoíris diario. Y diariamente usted va a recordarse y va a tener la presencia de Dios, porque Dios dijo: le voy a poner ese agua como señal de que la tierra no será destruida con agua nunca más. Diga conmigo, pacto de preservación. El Señor le está mostrando un ángel que trae en su propia imagen y aspecto una promesa, un pacto ya ratificado y sellado por Dios en el libro de Génesis, que aunque ocurrió muchísimos años antes, fue escrito en el año 1400 y pico antes del nacimiento de Jesucristo. Y ahora Juan, en el año 95 después de Cristo, está escribiendo que ve un ángel con esta promesa. Diga conmigo que significa pacto. Diga conmigo, pacto. Lo segundo que muestra el ángel en el versículo 1 es salvación a los fieles irreverentes. Diga conmigo, salvación para los fieles y los reverentes. Yo no estoy hablando de alguien que un día se convirtió y que ahora hace lo que le viene en gana. Yo no te estoy hablando del hijo de un cristiano que va a la iglesia porque lo empujan a ir. Yo no te estoy hablando del hijo de un ministro, no te estoy hablando de un sobrino, de un primo tuyo que tú oras por él. Te estoy hablando de una salvación garantizada para los fieles y los reverentes. Gente piadosa, gente que ama a Dios y que por consecuencia lo respeta, y respeta a lo suyo y los suyos. Respeta sus cosas y su gente. ¿Y dónde dice esto la Escritura? Bueno, si usted ve el versículo 1, le va a decir lo siguiente: vi descender del cielo el ángel fuerte envuelto en una nube
con el arco iris en su cabeza y su rostro era como el sol. Diga conmigo, como el sol. Como el sol. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Contiene una profecía muy profunda, muy mesiánica y muy salvadora para toda la humanidad, expresada a través de Israel, la nación escogida de los lomos de Abraham, para Dios manifestar su promesa. Y Dios, hablando con Israel por medio del profeta Malaquías en el 4:2, le dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿A lo quieres? A vosotros que teméis mi nombre, le nacerá el sol de justicia, y en sus alas te traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dios está dando una promesa de salvación a gente que es capaz de respetar la santidad y dignidad de Dios y de su Hijo Cristo, y que lo prometió miles de años atrás, y luego lo recuerda a Juan cuando le muestra un ángel, óigalo bien, un ángel cuyo rostro era como el sol. Si usted lo nota en lo que sigue, este ángel era una representación por piezas de la figura poderosa y salvadora de Jesucristo a través de cada uno de sus promesas, porque el arco iris representaba el pacto de preservación de dado a un hombre llamado Noé, que en un tiempo donde ni siquiera ley había, dice la Biblia que halló gracia. Noé halló gracia. Ahora está hablando de una promesa por medio de un profeta mesiánico llamado Malaquías, en donde Dios promete que a los que lo respeten, no vaya a ponérselo muy complicado, diga conmigo, a los que respetan a Dios, a ellos les nacerá el sol de justicia. Es decir, el sol de justicia, que está hablando directamente de Cristo, le nacerá en el corazón solo a los respetuosos. A gente insolente, a gente irrespetuosa, irreverente, impía, no importa cuánto crean y tiemblen, no le nacerá el sol de justicia. Aunque se conviertan, aunque le oren, aunque le vacíen un cubo de aceite, aunque tú hagas lo que tú hagas con ellos, solo a los que temen su nombre les amanecerá el sol de justicia. Alguien puede decir a Dios, aleluya. El ángel volvió con promesas antiguas para un pueblo renovado. ¿Qué otra promesa podemos rescatar de este versículo 1? Solo del versículo 1. Garantiza o garantía de luz en un mundo en tinieblas. Guianza, hermanos. Garantía de guianza en medio de un mundo en tinieblas. El mundo de hoy sufre una ceguera espiritual. La humanidad constantemente tropieza en medio de la noche oscura en la que vive esta generación. Una temporada de oscurantismo religioso, donde las religiones todos los días proliferan más. Las sectas, las divisiones entre las mismas sectas, y otra secta sale de otra secta, y todo el mundo quiere tener la verdad absoluta. Eso se llama tiniebla espiritual, y en medio de ese mundo Dios ha levantado una iglesia para que lleve luz en medio de las tinieblas, y hay garantía de esa guianza. A su nombre, a su nombre. Dice, termina el versículo 1 diciendo: y sus pies eran como columnas de fuego. Todo el que ha leído el libro de Éxodo se puede encontrar con una potente manifestación de la gracia protectora de Dios para un pueblo que se trasladaba desde el lugar de la esclavitud al lugar de la libertad, que era la sombra y el tipo de lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad: sacarla del mundo de la corrupción y de la oscuridad y de la idolatría, a llevarla a una tierra prometida, a algo mejor que Dios, solo Dios tiene preparado para ellos. Y por medio del camino en el desierto, Dios le entregó medios para sobrevivir. Le dio agua, le dio alimento, le dio protección, le dio sanidad, le dio protección del sol para que no se quemaran en el árido desierto.
pero también en las noches lo protegió del frío y lo protegió de las tinieblas de la noche. Dice la Biblia, estoy hablándote del libro de Éxodo capítulo 13 versículo 21, donde Dios dice: y Jehová iba delante de ellos de día como una columna de nubes por encima, por el camino, y de noche como una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Este día y esta noche no representan solamente el cambio de rotación de la tierra alrededor del sol. Este día y esta noche representa los momentos en que hay luz y revelación, y los momentos cuando nadie dice: así dice Jehová. Aún en los momentos en que no se levante una voz profética que diga: vi esto o vi aquello, hay garantía de guianza por medio de la columna de fuego de Jehová para cada uno de nosotros. Alguien diga: columna de fuego. Columna de fuego. Y dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cosa que me llama poderosamente la atención. En una imagen de paralelismo teológico con el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Este ángel contiene una promesa que está atrapada, contenida, encapsulada en la palabra de Dios como única guía y palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien si escuchan en esta mañana. A su nombre, a su nombre. Oh, gloria a Dios. En segundo lugar, el ángel trajo antiguos misterios que afectan todo lo creado. Digan conmigo: antiguos misterios. Y les llamo antiguos porque todos los misterios, todas las cosas que antes Dios le manifestaba al hombre por medio de sombras y tipos, figuras misteriosas, Él se complace en revelarlas a sus hijos. Él mismo prometió: ninguna cosa a Jehová sin antes anunciarla a sus siervos los profetas. Y no tenga por profeta cualquier loco que se acostó con hambre diciendo: veo que ves una cosa que es. Estoy hablando que Dios tiene una palabra profética trascendente de generación en generación, que aunque se ha muerto gente, han traducido, han cortado, quemado y hecho todo, Dios ha garantizado que su mensaje dure a través de las generaciones. A su nombre. A su nombre. Este me trajo ese misterio antiguo. Yo quiero decirte que Dios no improvisa. Dios hace milenios tenían escrito un libro. Hace tiempo, millones de años antes de que apareciera un ser humano en la tierra, Dios tenía sus parámetros escritos, y sus pensamientos acerca de nosotros son pensamientos de bien. Alguien grite: Dios piensa bien de mí. A su nombre. A su nombre. Este libro de Apocalipsis capítulo 10 versículos 3 al 7 dice que clamó a gran voz como ruge un león cuando hubo clamado a gran voz, 7 truenos emitieron sus voces. Nótese la figura alrededor del ángel tremendo y terrible. Él no pudo gritar como grita un hombre fuerte. Él no pudo gritar como simplemente como una trompeta de guerra. No, está señalando una figura que es casi inminente pensar que se trata de Cristo. Dice que rugió como un león. Capítulos anteriores en la serie que seguimos vimos a Jesucristo, al Cordero de Dios, que también se manifestaba como león. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al león de la tribu de Judá? Que ruge el león, que ruge el león, que ruge el león, que ruja. Oh, gloria a Jesús. Ya Dios había escrito esto. El profeta Ezequiel, que fue uno de los profetas que profetizó en la época de la deportación, en el siglo 7 antes de Cristo, por el año 600 o 500 y algo, profetizó Ezequiel. En el capítulo 2 versículo 8 dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo y no seas rebelde. Alguien tópele al lado y dice: mira, no seas rebelde.
Sí, porque que a veces somos cristianos y somos muy buena gente, pero por dentro tenemos un rebelde que no acepta orden, que no acepta guianza, que no acepta regaño, que no acepta corrección, que no acepta ni siquiera que Dios mismo te someta a una prueba. Porque empieza a decir mal, no voy a decir maldecir para que no se... Desde que le está pasando algo, creen a mí sí que me pasa todo. Y creen como que Dios se la cogió con ellos. Dios no tiene tiempo para cogérsela como un ser tan insignificante como tú y como yo, señores. Dale gracias a Dios que Dios te tomó en cuenta para su plan. El ser más impresionante dentro y fuera de este universo es Dios. Antes que Él no hubo nadie y después no habrá tampoco. Porque Él es eterno. Y Él te tomó en cuenta a ti. Y a ti te da una fiebrecita, te da una gripecita y ya tú crees como que Dios se la cogió. Reprende al diablo en el nombre del Señor. Cuando la mente te sea visitada por pensamientos que son como aves que vienen, di como decía Lutero, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero lo que yo sí puedo evitar es que construyan un nido y pongan huevos sobre ella. Los pensamientos son como las aves, ellos van a venir, ellos van a ir y van a volver, pero no lo voy a llegar en tu cabeza, porque de esa cabeza, eso que la Biblia le llama de llamado corazón humano, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. No permita que ninguna ave del cielo, ninguna ave que pone huevos envenenados, venga a poner en tu cabeza ningún pensamiento. Todas las cosas, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, si en alguna cosa hay virtud alguna, en eso pensar. Gloria a Dios. Deja ya de estar creyéndote como que tú eres el centro y que el sol y que las cosas solo te ocurren a ti. Mire, nunca nada y siempre nada. Así que déjate de ese discurso como los adolescentes. Todo es a mí no me dan de nada. Y cuando no es que todo es para él, no es que nada es para ellos. El asunto es que siempre están en uno de los dos extremos. Eso se llama una mente infantil el proceso. Y usted puede creer que cristianos adultos pueden vivir en ese mismo ciclo. Una adolescencia espiritual. Que si Dios a ellos no les hace, ellos tampoco hacen nada. Pero reprende al diablo. ¿Quién eres tú? ¿Quién? A su nombre. A su nombre. Señores, miren. Lo que anda por ahí, que le llamamos pecadores, pero que eso es nada más que una forma de decir, porque pecadores son todos. Somos todos. Esos que viven en ese mundo vacío, como ellos quieren, a su vida libre. Le pasa muchísimas cosas también. Lo que pasa es que ellos saben cantar sus victorias en voz más alta que usted. A su nombre. Entonces, a veces los creyentes dan la impresión de que ellos nunca ganan. A un impío le escriban a un pelotero, un muchacho, mi hermano, y lo que se arma allí es de dimensiones extraordinarias. Todo el mundo sabe que a fulano le firmaron un hijo. A un evangélico le firman un muchacho y ni siquiera que por militar ni siquiera se pudo ver esa casa. Para que la gente no diga. Pero yo reprendo el diablo. Pero cuando le matan a un muchacho, ¡ay! El mundo entero se entera de que la familia está en desgracia. ¿Qué es esto? Sí grita cuando te pase algo, pero cuando gana celebra. Su nombre. Pero es por una percepción errada que tenemos de la mano de Dios sobre nosotros, que creemos que solamente nos pueden pasar cosas malas. Y que creen que el Evangelio en lugar de una corona es un castigo. Mientras usted lee el Evangelio como una carga, es una religión que tiene que dejar cosas, usted no va a ser feliz ni en el Evangelio ni fuera de él. Porque el problema no es la filosofía del Evangelio, ni el problema es la filosofía mundana, es tu filosofía de vida lo que te tiene que hacer. Porque hay gente que no son creyentes y tienen su propia religión de restricciones, ellos mismos se quitan cosas y no son evangélicos, no son nada. Ay, yo no hago esto porque eso es malo. Entonces viven como una religión de dejar cosas y quieren venir con esa misma diablura para el evangelio. En vez de disfrutar de libertad en Cristo, lo que están pensando lo que tienen que dejar. Pero si Pablo tenía todo y lo perdió y lo tuvo por basura, ¿qué es cosa tan grande que tiene? Porque aquí no tenemos una herencia multimillonaria por ahí que hemos dejado. Si Dios te ha pedido que dejes toda la herencia y todos los cuartos que tú tenías, como dijo al joven rico, vende lo que quieras. ¿Alguien Dios le ha dicho vende lo que tienes?
¿Qué es entonces lo más grande que tú tienes que dejar para alabar a Dios y a su iglesia? ¿Qué es lo más grande que tú tienes que dejar? Ay, el evangelio es una carga, hermano. Y tú ves que yo no quiero entrar en el tema de los jóvenes, porque son muy sensibles, pero todos los adultos también lo mismo. Los jóvenes creen que si tú no lo dejas como pastor tener 3 novias en cada sitio que van una, ellos no pueden ser felices y que mejor dejan la iglesia. Pero una torpeza que al final no tienen a nadie que realmente lo quiere, lo que vive una vida de zozobra y se adaptan a vivir una vida falsa desde temprano. Porque todo el mundo le pican el ojo, le pican el diente, me quiere querer un besito, me quiere querer. Pero son la gente más cobarde y más llorona, que le pica un poquito, se cae un motor, le pasa la mano. Y la mamá que tiene que correr. Y dice, ay, sí, me va a una regada a la policía. Son las 11:30 de la noche y he pasado yo por el cuartel general, por allí, viendo cómo están las madres yendo en pasola y de noche a buscar muchachos de donde da para que no se lo dejen amanecer. Déjenlo que amanezca, que no se lo van a comer. Para que aprenda, no un hombre. No quería estar hasta de sola en casa ajena, la muchachita. Quería tratar de la noche en el medio, que sepa cuánto cuesta el medio. Gente que no puede ni hacerlo ni depende de nada, que si le pasa un caso, no van a tener cómo resolver. ¿Y quién tiene que ir a correr? Y ahí va la doña, y llevarle a los policías, a ver si por si acaso. A mí me han llamado, mira que me quitaron el motor. Le dije, ¿qué tú quieres que yo haga? Andaba sin casco, digo, bueno, el tiempo que yo tuve el motor me ponía a mi casa. Yo te solto que busque el tuyo y que vaya a buscar tu motor. ¿Cómo tú vas a querer que te entregue? Lo único que te pidieron es que vaya a buscar el motor, que lleve un casco. Y ahora tú quieres usarme a mí como casco. Aleluya. Y son muchachadas, y nosotros los evangélicos ya adultos no podemos caer en lo mismo, de estar haciendo de herramienta a Dios y zapateándolo. Dios habló muy serio con Israel en el desierto, pero se volvieron quejosos. Y ya tenían a Moisés hasta aquí. Y Moisés cometió muchas cosas y pasó muchas cuerdas por esa queja. Porque el líder, créame, el líder quiere resolver, pero él sabe que él no es Dios. Eso es lo peor que le pasa a los líderes, que aún sabiendo que él es Dios quieren resolver. Usted sabe que él es Dios, cálmese. Pero uno no puede, porque uno entiende que hay un compromiso moral y que hay una cosa que algo no puede hacer. Y entonces hay la angustia. Entonces cuando tú no puedes hacer nada, es peor. Porque cuando tú puedes hacer algo, es un poco peligroso, porque tú sales de madrugada durmiendo en voces así, manejando. De que a buscar el preso de la hija de Petronila. Un hombre que estaba durmiendo. Los viejos antes decían que la gente paz. A su nombre. A su nombre. Cuando lo vayan a buscar usted de noche, primero oren. No salga así, aturdido. Oren. Señor, he de ir. Hasta acá. Estaba consultando a ver si subía. Y usted sube sin mandarlo. A su nombre. Dios no improvisa, hermano. Yo tenía todo escrito. Ese hombre, él le dijo, oye lo que te hablo. No seas ¿qué? Rebelde. Diga conmigo, no seas rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy, por Dios. Alguien debe abrir la boca y comerse lo que se le está dando hoy. Abre la boca y cómete lo que te doy, fue lo que le dijo. Y miré, versículo 9, y he aquí una mano extendida hacia mí. Cuando usted es obediente, la mano de Dios se te extiende. Ángel, mi hermano, mire, cuando Dios una gente manos que se esfuerza por cumplir lo que la muerte se le den, Dios le tiende su mano. Ángeles vienen a servirle. Usted puede creer que cuando Jesús pasó su proceso en el desierto, pasó la prueba, resistió al diablo, el diablo se fue. Luego dice la Escritura ahí mismo que ángeles venían y le servían. ¿Alguien está listo aquí para que ángeles vengan y le sirvan? Obedece, cumplir nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Si no, no te vista que nadie te va a servir nada. No te van a servir ni agua, te van a servir. Dios resiste a los soberbios y a los cabezones.
¿Saben lo que significa resistir? Es como empujarlos. Vomita a los resistentes, a los tercos. Y duro que aún siendo creyentes seamos tercos. Seamos resistentes a la voz de Dios. Cuando Él fue, dice la Biblia que el ángel extendió la mano. Alguien quiere ver en su casa un ángel con la mano extendida diciendo: a ver, mi hija, mira, lo que tú necesitas, míralo aquí. Lo que la iglesia necesita para ese local, míralo aquí. Pero tiene que ser una iglesia que obedezca. No una iglesia que viva pensando cada cosita que tiene que hacer y calculando y a ver si me conviene, y si voy o no voy, y si estoy estornudando me quedo, y si me vi una ceja medio rara no voy. Y Dios mío, una iglesia que obedezca a los ángeles le tienden la mano. Amén. ¿Alguien puede entender esto? Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Extendió delante de mí y estaba, dice, su mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. En el griego aparece una forma diminutiva. La palabra libro en griego es biblón, y aparece una escritura en griego que dice bibliarium, que significa como un librito. Y la palabra libro se refiere a algo enrollado, era un rollito. A su nombre. Y estaba escrito por los dos lados. Y me llama la atención que parece que era algo para entregarlo al ser humano. Era algo, Dios mío, a lo que el hombre podía tener acceso. Porque si tú lees los capítulos anteriores, del 6 hacia atrás, vemos que en el 5 había unos sellos, en el 6 se desatan los sellos, y era un libro, un biblión. Era un gran libro, era un rollote. Y ese rollo solamente lo podía desatar alguien que fuera digno. A su nombre. Pero este era un librito. Y estaba escrito como para aprovechar el espacio por fuera y por dentro. Había algo allí a lo que Juan podía tener acceso. Y cuando le dijeron: cómetelo, a su nombre. ¿Alguien está dispuesto a comerse el rollo? Yo tenía más o menos 16 años o quizá menos cuando el Señor, aleluya, me llamó a su ministerio. Y yo recuerdo ese profeta extraño, era un tipo extraño, rústico. Él me daba un poco de miedo, para serle sincero, como ese hombre me miraba. Era un hombre alto, con unos ojos de un color raro, y me miró a los ojos y me dijo: cómete el rollo, te quiero predicar. Y por primera vez yo sentí algo poderoso en mi vida, y se me metió una ganas de estudiar la palabra. Para ser honesto, yo no entendí eso de comer el rollo. Para empezar por ahí, yo no sabía que era comer el rollo. Pero como en el espíritu se me metió una ganas de estudiar la escritura, yo estudiaba de todo. Los libros más raros que había en la Biblia, lo que casi nadie leía, yo me lo leía. Y un día, estudiando todo ese libro, me encuentro en el libro de Ezequiel, donde en el capítulo 2 y 3 aparece Dios diciéndole al profeta Ezequiel: cómete el rollo. Y eso fue lo que me dijeron a mí. Y me puse a seguir leyendo y dije: bueno, pero le sabe dulce en la boca, pero en el estómago le sabe amargo. Y desde cuánto en el estómago, y empecé a ver como cuando uno sube a escribir una cosa. Y dije: bueno, que se hace algo así. Y no sé, muchachos, al fin yo le di muchísima mente a eso, pero al menos sabía que lo que me estaban diciendo estaba en la Biblia. A su nombre. Luego pude entender que el Señor le estaba diciendo: aliméntate de la profecía, consume lo que está escrito, lo vas a disfrutar, aunque te garantizo que va a haber momentos en que eso te va a causar revoltura por dentro, porque cuando lo que entra bueno se encuentra con lo que está dentro que es malo, algo va a pasar. Yo me he dado cuenta de algo. Si usted quiere hacer el experimento, cuando usted tiene mucha acidez, usted se bebe un poquito de agua con un poquito de bicarbonato, y usted cuando se beba eso, como el ácido, muy ácido, valga la redundancia, y el bicarbonato es una sustancia alcalina, o usted se bebe esa agüita, le va a salir un eructo.
Porque cuando se juntan lo ácido con lo no ácido, hay una explosión molecular. Cuando lo bueno que usted se traga, cuando una palabra te es predicada y confronta lo que tú estás haciendo, hay un choque titánico en el interior. Y él le dice, en la boca te va a saber dulce. Usted ve que hay gente que celebra la palabra cuando uno la predica, pero después como que le arde a su nombre. Hay gente que da un aplauso cuando tú estás prendido predicando. Por eso no le estoy predicando prendido, porque no quiero apelar a tus emociones, quiero apelar a tus sentidos. Pero a veces tú ves que la gente celebra la palabra que lo está golpeando para disimular. En la boca le sabe dulce, pero en el vientre le amarga. Y será verdad que el pastor quiere que yo haga eso que le está diciendo. Y le digo, cómetelo porque te va a saber dulce. Era un librito. Sí, un librito. Si yo me voy al hebreo, en el libro de Ezequiel aparece también esa palabra, el libro, pero aparece en hebreo y aparece Megillah Sefer. Megillah Sefer. Lo enrollado y escrito significa. El libro enrollado y escrito. Y aquí hace la diferencia entre el librito que está recibiendo Juan de manos del ángel terrible, que tenía rostro de sol, que tenía el arcoíris sobre su cabeza, aleluya, que tenía pies como llama, como columna de fuego. Ese ángel le entregó un Megillah Sefer a Juan, le entregó un Bibliarium, le entregó un librito que parece ser que para que le caiga fue chiquito. Siempre me preguntaba, y todavía en esta semana me preguntaba yo, ¿por qué que Apocalipsis utiliza ese diminutivo? Y este diminutivo fue tal cual como Juan lo escribió, porque así fue como lo vio, así es que está en griego. Librito. Yo digo, un librito, suena como graciosito eso, para un libro tan tremendo como el Apocalipsis. Y que el ángel con el librito, ¿y por qué es esto? ¿Y acaso los ángeles pueden bregar con cosas chiquitas? Bueno, ellos tratan contigo también. A su nombre. Amado, y pasó algo tremendo aquí. Pasó algo tremendo. Porque cuando yo me enfoco, amado, en lo que está pasando aquí, él trajo un misterio antiguo que afecta a todo. Dice Ezequiel 2:8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo y no seas rebelde, abre tu boca y come lo que te doy, y miré y he aquí la mano extendida hacia mí. No le estoy leyendo Apocalipsis, le estoy leyendo a Ezequiel, que le pasó lo mismo que a Juan. Parece que hay un ángel de Dios interesado en cumplir la orden de que el ser humano se trague la palabra. Oiga, ¿por qué? Oiga bien, ¿por qué? Aleluya. Y lo extendió y lo comí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas, lamentaciones y leyes. Una endecha es un llanto, pero yo no sé cómo se escribirá un lloro. No sé cómo estará escrito un llanto, pero dice que habían escrito llanto, lamentaciones, ¡ay! Y leyes. Así harás. El problema con la gente que no quiere consumir la palabra profética es porque la palabra profética le va a contraer lamentos, le va a traer sollozos, le va a traer ay. Porque cargar una palabra profética encima no es para cualquier persona. Número uno, para una persona que esté dispuesta a ser confrontada y soltar el mal. Número dos, a padecer por causa de la palabra. Pablo dijo, llegará el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo? Sí, vivir una doctrina buena se sufre. No todo es risa en este evangelio, prosperidad y gozo. Vivir en lo correcto se sufre. Y eso es lo que nos quiere la juventud, acostumbrar al facilismo y a que le den todo. Por eso yo quiero, a los jóvenes yo medio lo perdono y lo ayudo, pero a los adultos les estoy diciendo que usted no es muchacho. Usted tiene que aprender a padecer por causa de sus decisiones, especialmente por causa de lo bueno. Ninguno padezca por entrometerse en asuntos ajenos, sino que si tú padeces, padece por causa del evangelio.
A un muchacho tú le dices que no, hoy la familia no vamos a coger día de ayuno. Eso es una cosa que parece una maldición para ellos. Te miran con un odio que tú no sabes si va a aprovechar el ayuno. Pero no importa. Cuando en Israel se convocaba ayuno, el de teta tenía que ayunar, el periquito que tenía en la jaula tenía que ayunar, el burro que estaba amarrado en el palo tenía que ayunar, el gato, todo el mundo tenía que ayunar en la casa, el criado que vaya a trabajar. El ayuno, caiga quien caiga, le guste o no le guste. Porque cuando Dios te da una palabra a ti no es para racionarla con nadie. Cuando Dios te da una palabra a ti no es para llevarla a un consenso, a ver quiénes están de acuerdo en conseguir a Jehová. Una palabra profética condiciona el resultado a la obediencia. Las palabras proféticas son muy buenas. Mira, te viene bendición, te viene una esposa, te viene novia, te viene casa, te viene carro, te viene visa, te viene todo, pero condicionado a la obediencia de lo que hay antes de esa palabra profética. A su nombre. Repito, diga conmigo, obedecer. A él le dijeron, extiende la mano, y él le extendió. Y el ángel entonces en consecuencia le abrió la mano. ¿Alguien sigue conmigo y quiere que yo termine esta palabra? Entonces, nunca, dice, lo extendió delante de mí y estaba escrito por dentro y por fuera. Y habían escritas endechas y lamentaciones y ayes y leyes. Y ayes, perdón. Su profecía no es afán por predecir el futuro, sino por preservarlo. Hoy en día yo veo un afán tremendo por predecir el futuro. Y tú le preguntas a la gente, ¿qué significa profecía? O decir lo que va a pasar. Mentira. Yo no sé de dónde fue que la gente sacó eso. Si tú buscas la raíz hebrea y griega de la palabra profética y también buscas el contexto en que se da una profecía, te vas a dar cuenta que no había ningún afán por predecir el futuro. Los adivinos y los agoreros andan a hablar del futuro. Los cristianos aseguran su futuro hoy con una conducta agradable a Dios. No tienes que temer por el futuro ni tienes que estar nervioso por lo que va a pasar mañana. Yo no sé, estoy acá. La gente anda buscando adivinos y brujos en las iglesias para que le diga el futuro. Mire, déjese de eso. Manifiéstate como eres y ve para que te lean la taza mejor. Y deja de estar queriendo usar a los hombres de Dios para predecir el futuro. De que a Dios le da la voluntad de mostrarle el futuro a alguien, eso es su voluntad. Pero esa no define la palabra profética. Eso no define la palabra profética. Pastor, que está atacando el ministerio profético, nunca voy a negar una verdad tan potente como la verdad profética, ratificada en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta Efesios 4:11. No hasta Juan, no, como muchos lo quieren decir. Y hay profetas genuinos. Dios habla hoy, diga conmigo, Dios habla hoy. Pero no, Dios no le habla a cualquier loco. Perdóname. Dios no le habla a todo el mundo. Ahora todo el mundo, el profeta, el profeta, el profeta, y festinando la palabra profeta, un relajo de que una palabra profeta. Todo el mundo no es profeta, hermano, los profetas son formados. Los profetas son formados. Antes de la formación profética, Dios dijo a Moisés, yo voy a hablar cara a cara, pero los profetas voy a hablar por sueño. No estaban formados. Samuel funda su escuela de profeta, Eliseo tiene su escuela de profeta, todo el mundo, hay que pasar por la escuela de los roes si usted quiere decir un roe. Si usted no se sienta hoy, no me hable de palabra profética, me lo voy a mandar a callar. Tiene que sentarse a escuchar, a leer y a orar. Diga conmigo, callar, leer y orar. Una de las cosas más importantes que tenían los profetas era que vivían en silencio, no con un afán de hablar cualquier cosa que les llegue a la mente. Y sí, los profetas pueden ver el futuro porque son videntes, pero no siempre que ven están autorizados a hablar. A Jeremías Dios le dijo, ¿qué ves? Y entonces porque le dijo, yo veo tal cosa. Los profetas, hasta que Dios no le habla, no hablan. No se inventan profecías, no paren profecías. Dice, espérate, que quiero profetizar. No, el que quiere profetizar no es profeta. Ay, el que quiere, dice, quiero profetizar no es profeta. Porque Amós se resistió. No era el ministerio que él prefería por la carga que llevaba. Jeremías rehuyó de él. Elías quería morirse con una palabra profética con él. No es fácil. Micaía era de nadie quería saber porque la palabra profética lo hacía impopular. A Jeremías cada palabra era una, bueno, escribió un libro de lamentaciones, porque cada palabra profética que dijo lo que le traía era ay, lamento y ayes. Y ahora todo el mundo se dice bonito y dice yo soy profeta y quiero profetizar. Y Jeremías no necesita leyendo el ojo por profetizar. Que no quería que fue un pleito, pero al final porque se más fuerte fuiste tú que yo. Peleé contra ti y me venciste. Amós no quiere decir, bueno,
voy a hacer si el león ruge? ¿Quién te pelea? Y si Jehová habla, ¿quién te profetiza? Pero si Jehová habla, a su nombre. Elías antes de decir no va a llover, oró fervientemente a Jehová para que no lloviese. No se inventó la profecía de agua. Ahí maté como 5 santos. Creo en la profecía, creo en la palabra divina, creo en los 5 ministerios. Cuando Dios habla, a su nombre. Pastor, ¿y nada más Dios le habla a usted? Ah, yo no sé, porque esas son cuentas suyas si Dios le está hablando. Amén. Si Dios te está hablando, Dios te está hablando. ¿Quién soy yo para decir que Dios te está hablando? Ahora, ¿qué tú me vas a decir? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Cómo eso caminó dentro de ti primero? ¿Cómo te transformó lo que tú me vas a profetizar a mí? No me inventes. Esto es muy delicado, hermano. Si se me va a dormir, dígame que yo me voy ya. Entonces Dios no tiene afán por predecir el futuro, es por preservarlo. Fíjense que a Juan, Dios mío, nada más hay que ser obediente. Nada más hay que ser obediente a él, porque es que Juan escuchó las voces de los truenos que se activaron por la voz del ángel, que rugió como el león, rugió como el Mesías. Y los truenos emitieron voces, y sus voces hablaron misterios. Ay, Dios mío, en este tiempo, todos esos misterios que supieron del mundo ya no eran misterios. Es desesperado porque a cualquier cosita se filtre para ir a decir. La gente está que me dice profecía y revelaciones que tuvo otro. Y la cuenta como que fue suya la visión. Ni siquiera dio humildad para darle los créditos a quien Dios usó. Wow. Igual fue tan sencillo, ministro, que él escuchó las voces de los truenos hablando misterio, y cuando él le dijo, séllalas, no las escribas. Todo lo que Dios quiso que escribiera ya porque lo tenía para las próximas generaciones. Jeremías dice, las cosas ocultas son para Dios nuestro Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero hay gente que las oculta, las quiere para ellos y para todo el mundo, y para sacar el cuarto y para soltar que código y tontería, que al final, como no es para eso, lo termina confundiendo al pueblo. Juan no tenía prisa por predecir esos misterios, ni predecir el futuro. Juan le dijeron unas palabras, unas voces, los truenos le dijeron, y Juan dijo, wow. Y cuando él iba a escribir, dijo, te lo voy a guardar para la próxima generación. No lo escribo. No todo lo que Dios te revela para buscar lo hablando. Hay gente que se espera por una revelación y han deprimido gente. En el año 2020, 22, 21, profetizaron que yo me morí en enero. Me profetizaron mi muerte en enero del 22. Fuerte. Y es verdad que yo pasé por un momento muy difícil en el 21. Y es verdad que por poco me muero. Pero bailar cerca no es pegado. Por poco no es lo mismo que a su nombre. Y si yo me hubiera llevado de este soñador en una depresión que me encierro a morir, con una seguridad y una vehemencia y una palabra imprudente porque con lo que estaba pasando en mi familia en ese momento completa, y como estaba metido de salud, mi hermano, sella esa palabra del trueno, ora por mí. ¿Usted no cree? Ora por mí. No, dígale a morir. No le digo hasta enero. Yo te digo a ti, uno tiene que tener, míreme. Agárrese de la Biblia. Alguien dígale a su lado, cómete el rollo. Porque el que no come rollo cae loco con una palabra así. ¿Usted me está oyendo? El que no come rollo cae loco ahí mismo. De una vez empieza a deprimirse, a trancarse y a encerrarse. ¿Es su nombre? ¿Su nombre? Entonces, la creación verá manifestación exacta en el tiempo señalado. Este capítulo 3 al 7 habla claramente cómo cómo dice que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. No hay que apresurar las cosas, lo que Dios dijo se va a dar ya. ¿Está muy apurado? Se va a dar lo que Dios dijo, Joseph. No tenemos que estar tan apurados. A su nombre.
pero es cuando se cumple el tiempo. La naturaleza, dice Romanos 8, 18 al 20, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente, diga conmigo, el anhelo ardiente de la creación aguarda, es decir, espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, pero por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La naturaleza, la creación, está guardando la manifestación. Si la naturaleza espera con paciencia, usted es natural, toque, se ve si usted es hierro, o usted es ángel, o que usted es carne. La naturaleza guarda la manifestación de los hijos. Un día se va a manifestar ahí, pero no tenemos que desesperar. Se va a manifestar. Tú lo quieras o no lo quieras. Lo creas o no lo creas. La verdad bíblica va a ser como lo dice la Biblia. Me da pena de la gente que dice, yo no creo eso. Y lo dicen como por decir, como queriendo decir, si yo no lo creo, no va a suceder. Hay una palabra muy negativa que la gente tiene por costumbre, especialmente en los movimientos muy liberales. Cuando alguien le desata una palabra profética que no le conviene o que no se ajusta a sus intereses, la palabra que ellos tienen como si fuera un escudo antihechizos. No lo recibo. ¿No lo han escuchado? No lo recibo. Y ellos creen que la palabra no lo recibo es un escudo contra el hechizo que le está lanzando un brujo. Si un profeta de Dios te está diciendo, mi hermano, mire, es un profeta de Dios que te está hablando, el no lo recibo no te deja exento de las consecuencias. Porque cuando alguien te dice una profecía es por en búsqueda de ajustar tu carácter a la demanda divina y en consecuencia librarte del mal. Pero si tu carácter, en vez de ajustarse a la demanda divina en la palabra profética, decide ir de reversa, todo cuanto se dijo de ti se va a cumplir. Olvídate, créalo o no lo creas. Sea bueno o sea malo. A su nombre. A su nombre. Diga conmigo, la profecía se sujeta a la obediencia. Entonces, por último, el ángel trajo palabra profética que sustenta. Versículos del 9 al 11, el ángel trajo palabra profética que sustenta. Me llama poderosamente la atención que este ángel tuviera este librito en la mano y que le hable a Juan, y cuando Juan obedece, entonces le extiende el libro y le dice, dámelo. Diga conmigo, la oración también vale. La petición que tú hagas tiene un gran significado en el proceso. Porque aunque el ángel estaba allí para entregarle el libro, ¿qué dijo Juan? ¿Qué dijo Ezequiel? Es decir, que aunque hay cosas que están preparadas para ti, como lo eran las cosas de Daniel, que ya Daniel, Dios conocía sus peticiones, Daniel no dejó de hacer las peticiones. Y fíjense que aún pidió, Dios respondió, se mantuvo suspendido en los aires. ¿Y qué será si a los profetas que piden las bendiciones se le quedan suspendidas en los aires? ¿Qué no será el que ni siquiera pide? ¿Qué sucede con el que ni siquiera pide? Si tú no pides el corazón, entonces yo no sé qué va a hacer de ti. Daniel pidió y el mismo día le respondieron. Y se quedó suspendida porque había oposición. Pero si tú no oras, tú ni siquiera te vas a dar cuenta, ni el ángel te va a venir a avisar cuando hay oposición, porque tú no has sido despachado. ¿Saben por qué le informaron a Daniel de que la petición había sido respondida y estaba suspendida? Porque él pidió y el pedido se liberó. Hubo un delivery. Y el delivery estaba entorpecido. Alguien dijo, reprendo al que está entorpeciendo mi delivery. Dígaselo. Porque yo como que puedo imaginarme cuántas oraciones de ustedes, de cada uno de ustedes, así como veo como muchas cosas colgando encima de ustedes. ¿Cuántas cosas están colgando sobre tu cabeza? Y tú estás como que no. Ya te olvidó hasta orar por eso. La terminación de tu casita, el arreglo de tu motor, el empleo que tú necesitas, un chin de paz para tu casa, la sanidad, los recursos para tus estudios, la sanidad de tu madre, la salvación de tus familiares, qué sé yo.
La veo guindando ahí, porque ya se te olvidó que tú oraste por eso un día. Hay peticiones que están suspendidas con telaraña. Sacúdete y sacúdete la mano a ver si hay algo arriba y échale mano. Años con algo que comenzaron que nunca pueden terminar porque ya ellos dejaron de orar, porque ellos creen que Dios se fue. A su nombre. Una cosa que me causa a mí urticaria en la piel es cuando yo veo como que las cosas no avanzan de un punto, y que de un punto para adelante y que no avanzan. Eso me pone nervioso a mi hermano. Usted tiene que aprender a ser un cristiano nervioso, no le digo en el sentido de enfermarse, sino que usted se inquiete cuando las cosas que deben suceder no están sucediendo. Oye, usted se va a quedar así. Su nombre. La escritura se toma de la mano correcta e indicada. Dice el versículo 9 lo siguiente. ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo quieren? Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo: toma y cómelo. El libro tenía palabra divina. Pero la palabra no se toma de cualquier ser que tú veas por ahí. Había un ángel que tenía características mesiánicas. Y era el que tenía el rollo en la mano. Hay gente que anda oyendo palabras y cogiendo libros y rollo de cualquier sitio. Rollos que están en un estante arrumbado, ellos van y lo sacan y lo buscan. Tome el libro de la voz autorizada, de la mano indicada. Dios indicó cuál era el ángel, y el ángel le dijo cuál era el rollo, y con el rollo se le dio instrucciones. Toma, no para que te lo ponga debajo de la axila o del sobaco, era para que te lo comas. La Biblia no se usa de desodorante. Te lo digo así o más claro. La Biblia no se usa de almohada. La Biblia no es un amuleto con tijera en cruz. Reprendo al diablo en el nombre del Señor. La Biblia no se deja abierta por curandería de que en el Salmo 91. La Biblia no es para hacer hechizos ni buscar agüero. No me lea la Biblia ni que al azar, ni que donde se abrió ahí me va a hablar Dios. Léala con intención. Léala conforme a una guianza. Léala para aprender lo que Dios quiere que tú hagas. No busques suerte, que tú no vives con suerte. Ahí sí se murieron 10. A la Biblia no me le ponga cadenita, no me le ponga sabachito, no me adorne la palabra profética, cómetela. A su nombre. Su nombre. Si obedece, Dios te dará la palabra. Usted sabe por qué hay gente que nunca entiende la Biblia. Porque lo poquito que se le entregó, que era fácil, no lo obedeció. Le voy a poner un ejemplo que tuve que reprender una vez en un estudio. Cositas como el diezmo. Una gente que lee la Biblia, que estudia la Biblia, que está buscando en la Biblia dónde es que dice que no tiene que diezmar. Nunca el resto de la palabra le será revelada. Porque no está leyendo la palabra para tener revelación. Está leyendo la palabra para ver de qué se zafa. Y le dije que tú no puedes predicar mientras tú estés en conflicto con la palabra. Sí, pero si yo predico, si usted está en conflicto con la escritura, usted no puede predicar esa escritura porque usted no la cree. Eso es tan difícil de entender. No, porque yo dudo mucho entendiendo. Entonces tú quieres que la salvación sea creíble. Quieres que al que tú le prediques te crea. Pero tú no crees que tiene que diezmar. Pero es una cosa muy interesante. Lo tuyo tiene un problema serio. Y tú ves las iglesias quebradas así. Un grupo de gente que danzan y hablan más lengua que los corintios. Pero no diezma. Y con dificultad ofrenda. Y tú esas lenguas. ¿Y qué es todo esto? Tú este aparataje, varón. ¿Qué es todo esto? Vamos a ponernos serios. Si tú no obedeces a Dios, la palabra no se te entregará. El espíritu de la... Hay gente que tiene la palabra. Perdón. Tiene la palabra aquí del desodorante. Pero el espíritu de la palabra no está en ellos. Y acuérdense que Jesús le dijo en el capítulo 6 de Juan: la palabra que yo les digo son espíritu. Si tú no le crees al espíritu de la palabra, no pienses en la palabra. Porque esa palabra es lo que te va a confundir más grande la cabulla, hermano. A su nombre. Dígale a alguien, la palabra se lee en el espíritu. Cuando usted vaya a abrir la Biblia, encomiéndese al Espíritu Santo. Voy a leer Génesis. Ayúdame a entender Génesis. Y ayúdame a obedecer lo que aprenda de Génesis. Porque esto no es para información, esto es por revelación. A su nombre.
Si tomas la palabra, te unirás a ella. Él tomó el libro y ahora lo que tocaba era que ese libro se volviera parte de él. Nosotros somos los que nos comemos. El que come poco es poco. El que come mucho se pone mucho. ¿Sí o qué? Ya conmigo, la palabra que tú tomes se unirá a ti. Así que de una vez te aconsejo que tengas mucho cuidado qué palabras tú estás recibiendo, porque lo que tú consumas, en eso te conviertes. Lo mejor es consumir el libro, no llevarlo en la mano. ¿Alguien está claro con esto? ¿Alguien está conmigo aquí? Tener la palabra profética y no leerla no te librará de su contenido. Tener la palabra profética y no leerla, es decir, no voy a leer lo que dice Apocalipsis porque eso es muy terrible. Eso no te va a exonerar de su contenido. ¿Alguien está conmigo? Igual ocurrirá. Ezequiel 33:9 aparece una escritura que dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Yo estoy predicando y predico con toda la intención de ser escuchado, entendido y asimilado. Pero si el hombre avisara del peligro y el otro no hiciera nada con el aviso, bueno, alguien diga bueno, porque gózate, Juana, a su nombre. Pero tú libraste tu vida. Si tú no avisas, tú acumulas aguas de fuego arriba de tu cabeza. La sangre del que padezca va a padecer si yo no te digo la verdad. Todo se me pega a mí si yo no advierto. Qué cosa tan complicada esta. Te convertirás en el libro que lees. Alguien diga la ciudad, te convertirás en el libro que lees. Gente que está leyendo mitología griega se convierte en un demonio de la mitología griega. Gente que está leyendo libros de quiromancia, de adivinación, en adivinador terminará. Gente que está leyendo cabalá, en cabalista terminará. Gente que está leyendo tontería, en tonto terminará. Gente que está leyendo noticias, en una noticia va a aparecer. Me fui. Te vas a convertir en el libro que leas. El libro es como un alimento, igual que la comida. Conforme a lo que tú comes, esos nutrientes tú encontrarás en tu cuerpo. A su nombre. Así que empiece a alimentarse bien, física y espiritualmente. A mí yo no quiero gente aquí ni que cayéndose del hambre. Que en nuestro país hay mucha dificultad, de verdad, pero aquí todavía se come. Todavía con 100 pesos tú te das altura de harina con salami. A mí no me venga a mí y que usted diga, ¿sí o no? Se hace una domplinada, mi hermano. Y más si usted está sola. ¿Qué? Y es un país que también es bueno y es solidario. Cualquiera de nosotros, tú te apareces en la casa de comer y no se va a poner ni que no va a recoger los calderos. Se le va a dar de lo que se esté cocinando. Tanto te estoy incentivando que yo ande. Si usted tiene dificultades, vaya. En mi casa es San Antonio. Algunos operaron ángeles por ser hospitalarios. Se me fueron 10. Operar ángeles por tú crees que está ayudando gente, se te puede dar a ti también. Bríndale de lo que tiene. Hay ángeles, yo no sé cómo ellos hicieron con eso, porque yo no tenía cuerpo, pero hubo ángeles que se les brindó cordero. Sí. Hubo ángeles que se les brindó torta. Dios mío, Padre de la gloria. Y sucedieron cosas en ciertas casas solo por creer que le están brindando a un fiel de Dios, y era un ángel de Dios. Wow. Santísimo. Siento al Padre aquí. Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Te vas a convertir en lo que estás leyendo.
David se metió en el corazón lo que leyó para no ser pecador. Así que si lo que tú estás leyendo es en la escritura, ¿qué cosas son las que tú quieres ver como que no son pecados para tú hacerlas? Te vas a convertir en eso que tú vas a hacer. Si tú crees que mancillar la carne está permitido por alguna razón y busca un versículo bíblico para tú justificar eso, en un mancillador de carne te va a volver. Si tú te pones a buscar en la escritura que tú no conoces ningún juez civil en la escritura que casó a nadie, para tú tener relaciones con una mujer sin casarte, donde el juez civil, en fornicario te vas a convertir, porque tú estás buscando la justificación. Y el que busca encuentra. El que busca encuentra. Y todo el que apareja su burro porque sabe para dónde va. Hay gente que lee la Biblia con un preconcepto, con una intención preconcebida que le dé licencia para pecar. Ay, concluyo diciéndote, amado, que la visión de este ángel fuerte y terrible, junto con todas sus figuras, arcoíris, sol, libro, etc., son una representación profética de la obra de Cristo anunciada y cumplida desde el tiempo histórico del Antiguo Testamento hasta el día del fin. El Apocalipsis de Juan es un capítulo que tiene un mensaje divino para esta generación, para que reconozca a Cristo y a su obra en medio de nosotros, y cómo los seres angelicales son ministros suyos para anunciarnos su pacto y sus promesas para nosotros. El misterio del ángel del primer siglo, el misterioso ángel del primer siglo, tuvo en su mano el libro, pero alguien lo comió para que la verdad te sea revelada en esta generación. Hoy te toca a ti comer el libro espiritual de la Sagrada Escritura. Hoy tengo la Biblia en mi mano. ¿Habrá alguien que desee comer de ella? Amén. ¿Habrá alguien que desee comerse el rollo? Amén. Si es así, entonces esta generación tendrá revelación profética de Cristo. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Si alguien se come el rollo aquí, un grupo se va a cerrar. Su nombre. Gloria. Si mis hijos se comen el rollo, mi familia se va a salvar. Si mi iglesia comienza a comer el rollo, su barrio se va a salvar. Efectivamente, ¿verdad? Póngase en pie, damos la gracia al Señor. La palabra de Dios ha sido predicada. Diga conmigo, el ángel tiene el librito. El ángel tiene el librito. El ángel tiene el librito. Hay un librito suspendido para ti, José, para ti, Juana, para ti, Juana. Hay un librito. Yo no sé qué es lo que Dios te está mandando a leer. Yo no sé cuál es el pasaje que va a cambiar, a trastornar tu vida espiritual a partir de hoy. Pero ya yo no quiero verte igual. Quiero verte lleno del libro. Quiero verte harto del rollo. Quiero verte saciado de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias.